Padre, te damos gracias en esta mañana y vamos a aprender, Señor, cuál es el propósito por el que tú estableciste tu iglesia después de tu sacrificio y resurrección, Señor. ¿Por qué es tu cuerpo? ¿Por qué es tu casa? ¿Por qué se llama la casa de Dios, el cuerpo de Cristo? Enséñanos esta mañana, Señor, que sea palabra de tu trono y no palabra de hombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Unge mis labios, Señor. Que descienda del cielo tu enseñanza. Te bendecimos, Señor. La gloria y la honra que sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es la iglesia? ¿Por qué se forma la iglesia, no? Vamos a ir aprendiendo y enseñando muchos versículos. La iglesia fue diseñada por Dios para juntar a su pueblo redimido por la sangre de Cristo. Escucha esto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está supuesto a ser personas que han reconocido su pecado, número uno, amén, que quieren ser perdonadas y que están dispuestas a ser discipuladas. ¿Tiene sentido? La casa de Dios no está supuesta a ser una casa de incrédulos. No está supuesta a ser una casa de gente que no está convertida. Mucha gente va a decir, pastor, pero entonces, ¿cómo la gente se va a convertir? Nosotros salimos a las calles, nosotros evangelizamos, o cuando la gente llega a la iglesia, ¿verdad? Tenemos gente hoy que está llegando. Bueno, cuando la gente llega a la iglesia es porque dice, ¿sabes qué, esposa? En el caso mío, o de cualquiera, yo estaba divorciado y Dios me reconcilió con mi esposa, pero yo le digo, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir con esta vida. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos que Dios tome control de todos estos asuntos. Estamos destruidos, estamos quebrantados, estamos llenos de problemas, de situaciones, y necesitamos arrepentirnos. Ahí tú puedes llegar a la iglesia de la peor forma, pero arrepentido. ¿Tiene sentido? Si nosotros llegamos a la iglesia sin arrepentimiento, entonces pensamos que en la casa de Dios nos van a convencer de ser cristianos. No. La casa de Dios no sirve para convencerte de ser cristiano. La casa de Dios sirve para discipularte si ya estás convencido. Digan amén. ¿Sí o no? Dile a tu hermanito que tienes a un lado, ¿estás convencido? Fíjate que no te estoy diciendo ni convertido, convencido. Convencido de que en tu vida hay un vacío, de que en tu vida hay aflicción, de que en tu vida hay cosas que tú ya te das cuenta que no puedes remediar. Esposos, los esposos hoy, pregunto, ¿nosotros podemos obligar a nuestra esposa a respetarnos? No. ¿Nosotros podemos obligar a nuestra esposa a honrarnos? No. ¿Nosotros podemos obligar a nuestra esposa a que nos ame? No. Tiene que ser Cristo en nosotros. Si ella ve a Cristo en nosotros, entonces va a poner hasta los ojos de corderito que van a degollar. Eres su héroe. Dile a tu vecino, ¿eres el héroe de tu esposa? Ay, Dios mío, pero con un miedo que están hoy así como... No, ni le voy a preguntar a mi esposa, porque quién sabe con qué me va a decir. No le pregunten ustedes a su esposa directo, no se arriesguen, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo puedo o cómo puede Cristo en mí cambiar la situación de mi hogar? Bueno, que yo me dé cuenta que no puedo. ¿Viste el cochinito? ¿Sí? Cuando él decidió no estar, él está tratando y podemos hacer 50 maneras de querer una vida mejor. Pero solo Cristo no nos puede cambiar. Cristo en nosotros, Cristo en nuestro corazón. Cuando dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Y el que me deje entrar, ¿escuchaste? El que abra,
sea, ¿hay opción de no abrir? Sí, sí hay opción de no abrir. Pero si tú abres, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿En dónde? En las bodas del Cordero. Amén. Ahora, esta mañana nosotros vamos a aprender que la iglesia, fíjate tú, yo voy a representar hoy a la iglesia, la voy a comparar. ¿Cuántos han estado en mar? Pescando de noche. Yo he estado en mar de noche. De noche, si no hay una luz clara en la costa, tú no sabes para dónde estás, a menos que tú seas un conocedor de vientos, de mareas y todo. Pero puede llegar un momento que no sepas si estás yendo para la playa o estás yendo mar adentro. Pero siempre hay un faro. En los puertos, aunque se vaya la luz, hay un faro que no se puede apagar. Amén. Entonces, la iglesia viene a ser como un faro en medio de un mar de problemas oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Arrastrado ese mar por la fuerte corriente de este mundo, o sea, el pecado. Quiere decir que tú vas en tu barquito, en un mar que no sabes para dónde está yendo, con las corrientes en contra de pecado, y tú la única esperanza que tienes, toparte con la luz de este mundo, que es ¿quién? Cristo. Y buscar ir en pos de ese faro, de esa tierra. Dicen los pescadores, nos agarró hace muchos años, estaba yo muy joven, tenía como 12 años, y nos agarró, le llaman en el mar turbonada. Turbonada significa que cuando viene ese viento que se forma en un segundo, dice el pescador, suban los cordeles. Y dice mi papá, no, pero ¿por qué lo vamos a subir? Mira este sol esplendoroso. Un sol esplendoroso, una mañana esplendorosa, aquí en Progreso, en el puerto, un mar esplendoroso, y el pescador, oigan, suban los cordeles ya, que nos vamos. No, pero, oye, se molestó y dijo, súbanlos. No pasaron 5 minutos y ese cielo quedó negro como nuestra conciencia cuando no somos cristianos. Negro. Y cayó una señora lluvia. Para eso nosotros estábamos pescando sin motor. O sea, con vela fuimos y con vela íbamos a bajar. Y dijo el pescador, bajen la vela y cúbranse con la vela para que el bote no se inunde. Y empezó un viento, una corriente y unas olas que el pescador estaba afuera tratando de controlar el timón. Si ese tipo cae al mar, no sé qué pasa allá. Y empezó a bajar, y nosotros le preguntamos, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde sea, pero hay que tocar tierra. ¿Escuchaste? Hacia donde sea, pero hay que tocar tierra. No, en la playa dijeron, estos tipos ya se murieron, ¿no? Cuando nosotros bajamos un poco lejos de la casa, de donde habíamos ido, estábamos muy lejos, y luego bajamos, el viento nos tiró más lejos todavía, pero tocamos tierra, y allá nos fueron a buscar. A lo que te quiero llevar, esa es la vida de nosotros sin Cristo. Somos un barco a la deriva, sin rumbo, sin lugar, sin propósito, en donde estamos nosotros tratando de manejar el timón, y no vamos a poder. No vamos a poder, porque las corrientes de este mundo, lo puede leer en Efesios, la corriente de este mundo guiado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, sus tinieblas y sus potestades. Entonces ahora nosotros llegamos, tú puedes llegar hoy a la iglesia por primera vez, ¿verdad? Y tú te preguntas, ¿qué hago yo acá? Bueno, te lo voy a decir, porque yo llegué también un día por primera vez a la iglesia, hace 20 años como ahora. Y yo dije, ¿cuál es el propósito de una iglesia cristiana? No una iglesia tradicional religiosa, de una iglesia cristiana. Y me dijeron, el propósito es que Dios hable a tu vida y tu vida sea transformada. Ahora, ¿quieren saber por qué yo llegué a la iglesia cristiana? Porque yo estaba total y absolutamente quebrantado. Yo ya no tenía esperanza. Contador público, maestría en administración, negocios, esposa, hija. Perdí mis negocios, perdí mi profesión, perdí mi despacho, perdí mis zapaterías, perdí todo y casi pierdo la vida, ¿verdad? En una de esas parrandas cuando tú dices, ya lo tengo todo, ahora voy a vivir como se me pega la gana. Ese fue mi corazón. Y Dios lo permitió. Yo no conocía a Cristo como ahora yo lo conozco. Y fui en pos de mi maldad. Y eso me llevó a estar
bancarrota espiritual, familiar, social, divorciado, sin un peso. Y se los digo cada vez que puedo, no vayas a pensar que cuando tú no tienes un peso tienes amigos. No te equivoques con eso. Tú tienes amigos cuando tú tienes dinero y cuando tú tienes algo que ellos puedan tomar. Pero un amigo que no falla es Cristo. Cuando tú estás en la lona sin nada, eso lo puedes tú apuntar, de que cuando tú estás perdido, cuando tú estás sin nada, cuando tú estás absolutamente destruido, cuando ya dicen que nada, ya no tienes esperanza, ahí puede aparecer el Dios de la esperanza. Dar un aplauso a Jesús. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana, estaba yo destruido, ¿no? Total y absolutamente. No había familia, no había dinero, estaba yo en otro país, tenía yo una acusación bien severa, falsa, ¿no? Satanás viene y te engaña, después te lo quita todo, te roba, y después, ¿qué? Te mata, ¿no? Bueno, yo ya estaba en la fase de matarme. Ya cuando tú haces así, no está familia, no está la hija, no está la profesión, no está nada, no hay esto, ya se perdió todo, estás solo, estás liquidado. Allá siempre viene el diablo y te ayuda. Oye, ¿y por qué no te matas? Ya que tú lo perdiste todo y eres una basura, ¿por qué no te matas? Casi hay que decirle, no, si tú me llevaste a hacer esto, a hacer una basura, ahora te voy a escuchar también. Ahora también te voy a escuchar, ahora también, ya que tú me fastidiaste estos años de vida, ahora voy a vivir contigo en el infierno, porque el que se suicida no tiene perdón, el que atenta contra el templo del Espíritu Santo. Y ahí, cuando yo llego a la iglesia cristiana, escucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es tu fortaleza? Cristo. ¿Quién es el que todo lo puede? Cristo. Entonces yo tengo que echarme al asiento de atrás y dejar que maneje mi voluntad. ¿Quién? Cristo. ¿Lo hacemos? No. Porque ahí viene la herencia que tenemos adánica, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, yo creo que lo que me faltó hacer es tal cosa. Yo creo que lo que necesito hacer es esta otra cosa. Yo creo que lo que necesito hacer es esta otra cosa. No. ¿Sí o no? Yo no tuve ningún antecedente de ser cristiano, ninguno. Cristiano con la Biblia, ¿no? Estudié en una escuela, Dios mío, nada más nos faltaba un hueso en la cabeza para ser caníbales, ¿no? No voy a decir ni el nombre, pero porque es una escuela que yo quiero mucho, ¿verdad? Pero es donde juegas básquetbol, la hija de nuestra hermana. En esa escuela yo estudié. En esa escuela, 16 años allá, Dios mío, un caníbal. No habían muchachas, no había nada, era puro. Y decían, pero esa escuela era del jet set, pastor. ¿De qué? Le dije, ¿qué jet set ni qué nada? Éramos puro caníbal ahí, haciendo y deshaciendo. Entonces, laica totalmente, no se hablaba de Dios, no se hablaba de esto. Un desastre. Y gracias a Dios que jugué fútbol, porque si no jugaba fútbol, no sé qué hubiera yo jugado. Ahí se jugaba de todo, había un relajo, todo. Pero Dios ya tenía un plan. Entonces ya, bueno, me caso, me gradúo, etcétera, etcétera. Pero estaba yo cimentando, ¿dónde? En arena, en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría. Y me había ido bien. O sea, tenía la casa, tenía el coche, me casé con la esposa que yo quería, teníamos una hija, teníamos negocios, la primera plaza en Yucatán, nosotros compramos un local, estuvimos allá, esto, todo, pero en arena. Cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las pruebas, amiguitos, escuchen esto hoy, por favor, un favor. Tú puedes ser muy cristiano hasta que viene la fama y el dinero. Ahí yo quiero ver eso, cómo lo vas tú a manejar. Porque todo el mundo es cristiano cuando está quebrantado, cuando está en necesidad, cuando está en problemas. Pero ¿qué tal cuando Dios manda la bendición? ¿Qué puede pasar? Que otra vez tú piensas, Señor, excuse me, estoy en el asiento de atrás, ya me bendijiste, ya me sanaste de cáncer, ya hiciste que mi esposa regrese conmigo, ya se restauró la relación con mis hijos, ya me regresaste mi negocio, excuse me, abre la puerta del coche, lo botas y te vuelves a sentar tú. Hermanos, no, yo no lo hago eso, pastor. Yo abro el techo y lo tiro por arriba.
¡Qué tremendo! Entonces Dios quiere mostrarte esta mañana que todo lo que tú hagas en tu conocimiento, en tu fuerza, solamente va a ser un trabajo de vanidad, un trabajo inútil. Vanidad viene de vano, significa sin provecho. Amén. Regresamos al punto. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, en la iglesia está formada, puedes apuntar esto, por todos los creyentes que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Es el primer requisito para tú formar parte del cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Tú puedes venir a cualquier lugar y ser un oyente. ¿Oíste? No te convenciste, no te convencieron, como muchos dicen, no me convenció la iglesia. La iglesia no te tiene que convencer, el que te tiene que convencer es el Espíritu. Amén. Y tú cuando vienes a la iglesia es porque estás dispuesto a formar parte del cuerpo de Cristo, a ser un miembro que se una con el cuerpo de Cristo y participe en lo que Dios te puso a hacer. ¿Eso dónde está, pastor? Apunta el versículo. Es Efesios, le voy a dar el versículo. Es Efesios 4, Efesios 4, 16. Puedes ponerlo desde el 11, del 11 al 16. Cuando tú llegas a la iglesia está constituida y Dios la forma. Vamos a leer 4:11 de Efesios. Dios mismo, dilo, Dios mismo. Pero así con esa voz se va a desanimar hasta Dios. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién te da el llamado? Dios. Mucha gente me dice, pastor, ¿sabe qué? Como troné la prepa, no pude estudiar carrera, no pude trabajar, soy flojón, ¿sabe qué voy a ser pastor? ¿Cómo que tú vas a ser pastor porque tú no estudiaste, no quisiste, no trabajaste? Sí, porque me dijeron que allá pues... No, el llamado te lo da Dios. Yo lo último que pensé que iba a ser era pastor. Pero cuando Dios te llama, Dios te equipa, Dios te constituye, Dios te pone. Dice luego, ese llamado de apóstol, de profeta, de evangelista, pastores y maestros, es a fin de perfeccionar. Puedes poner perfeccionar es madurar. A fin de madurar a los santos, los que ya están en la iglesia. Amén. Aún el Señor va a madurar esos apóstoles, esos profetas, esos maestros, esos evangelistas, esos pastores, para que ellos a la vez puedan enseñar y llevar a otras personas hacia la madurez. Entonces, la iglesia no es recibir los que no quieren ser cristianos, que los tienes que convencer, sino los que quieren ser cristianos y no saben cómo. Tú llegas ya con la intención en tu corazón que estás cansado, fastidiado, destruido de tu vida. Y dice, Señor, yo no sé cómo hacer las cosas. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? En Hechos 9. Señor, ¿tú quién eres? Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosas que le estés dando cosas, golpes a un aguijón. ¿Y qué he de hacer? Y le dio las instrucciones. Tú tienes que llegar a la iglesia convencido que tu vida está destruida, convencido que tu vida no tiene propósito y que tú quieres que el Dios Todopoderoso haga una obra en ti. Tú no la puedes hacer. Imagínate que yo llegue a mi casa y patee la puerta. Oye, Esther, quiero decirte algo. Soy tu esposo y yo mando acá. Va a decir mi esposa, oye, ¿qué fumaste? ¿Por qué te volviste loco? No, porque lo dice la Biblia. ¿Y qué? ¿Qué quiere ver ella en mí? ¿Alguien que la ame? ¿Alguien que la cuide? ¿Alguien que la proteja? ¿Alguien que la bendiga? ¿Alguien que... Ella es tu huerto. Ni amén dicen los hombres. A ver, sí, ¿no? Tu esposa es tu huerto. ¿Qué hace un cuidador de huerto? Tiene que ver que no vengan zorros, tiene que ver que no se coman la hierba, tiene que ver que no se coman la semilla, tiene que regarlo, tiene que cuidarlo. Su huerto tiene que lucir bonito. ¿Sí o no? ¿Por qué te dejó tu mujer? No sé, no hice nada. Pues por eso, por no hacer nada. Tenías que haber hecho. Dile a tu vecino, tenías que haber hecho. Mira a los vecinos.
No te metas conmigo. Yo no me meto contigo. ¿Lo viste, Ruski? Cálmate. Qué tremendo. Tenías que cuidar tu huerto. Esa mujer que tú ves allá es tu huerto. Pastor, yo quiero predicar. A ver. Vamos a ver a ese glorioso predicador. Muéstrame el rostro de tu esposa. Ahí viene la esposa, varón, un gorila. ¿Y que a quién se metió conmigo? Digo, hermanito, ¿tú no puedes predicar? Anda a maestrar tu gorila. No tanto, no les digo. No les digo tanto. Pero, hermanito, anda a darle a tu esposa un trato de amor, una bendición. Ya me voy yo. Predica. ¿Sí o no? Pastor, Dios me dio una profecía. ¡Ay! Me encantan los profetas. Ven para acá. Quiero ver la profetisa. King Kong. No, porque, a ver, hermanito, la profecía que tú me vas a dar a mí, ¿funciona en tu casa? ¿Por qué tan triste soy? Tu esposa es beneficiaria de esa gloriosa palabra que tú tienes. Tus hijos van a la iglesia. Tu casa está en el orden de Dios, porque eso dice la palabra. Tu economía está en el orden de Dios o le debes a medio mundo. ¿Ves que todo tiene que acabar en lo mismo? La iglesia sirve. Si hoy tú decides, ¿sabes qué, Señor? No puedo con mi vida. No puedo. No puedo. Ya me cansé de ser un religioso. Ya me cansé de ser un fariseo. Ya me cansé de puro cuento. Hermanitas que vienen de otras iglesias. Hijas que vienen de otras iglesias. Si yo les digo, yo sé que por dentro están diciendo, esos eran mis papás. Y Cristo, y ahora Cristo, y Cristo, y Cristo. A la hora cerraban la puerta, ahora sí, viene. ¿Qué Cristo ni qué nada? ¡Bum, bam, bum! Hermanos, ¿cómo eran nuestras casas sin Cristo? Y algunos llamándonos cristianos. ¿Cómo eran? Teresita, ven para acá 2 segundos, por favor. Porque tú eres la causante de que más de 30 familias de esta iglesia estén restauradas. Dan un aplauso, Señor, por la vida de Teresita. Teresita, hija de una familia cristiana. ¿Cristina o cristiana? Cristina. Ahora, Teresita conoce a Cristo desde que nació. Ella me dijo, soy cristiana de cuna. Le digo, oye, pues tu cuna salió mala. Yo creo que se rompió porque de verdad que no se ve por ningún lugar. Entonces, ella escuchaba un programa de radio de nosotros. Un programa de radio que teníamos. Y durante 10 años, ¿no? 8, 10 años. ¿Qué sucedió? Que ella, me dice alguien en nuestra librería, ¿no? Le están hablando, quieren alguien venir a congregarse y escuchen esto. Yo digo a la gente, miren, no se trata porque yo tengo un programa de radio y porque la gente escuche que yo esté tomando ovejas de otras iglesias. No es mi propósito y nunca lo fue y nunca lo ha sido. Y ahí sí se cuadran todos los pastores porque ellos saben que yo no robo ovejas, como muchos tienen por costumbre. Sobre todo cuando tienen dinero. Pero cuando no hay dinero, no, hombre, que se las lleve todas, me dieron. Todas estas fuera. Dale, mándale todos los locos para allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Teresita me empieza a hablar y me dice, tengo un pequeño problemita. Siendo casada me fui con otro. Y tengo 17 años casada con otro. ¿Y dónde está el del huerto? El del huerto está peor porque fue el que me dejó primero. El huertero, ¿verdad? Era tremendo bandido también. Entonces, ¿qué sucede? Él casado con otra familia y ella casada, sin otra familia, pero casada. Y me empieza a buscar, y digo, hermana, usted conoce el Evangelio, usted sabe del Evangelio, le voy a pedir un favor, ¿sí? Busque a Cristo donde está. Y pasan años y me sigue hablando hasta que un día me dice, pastor, de verdad, permítame ir. Y vino un domingo. Y me dice, estoy totalmente convencida que tengo que salir de la relación en que estoy y tengo que buscar a Dios de una manera seria. Digo, Tere,
Nadie te puede obligar a eso. Tiene que ser tu propia decisión, que tú te canses. Dice la Biblia, vengan a mí los que estén cansados, cargados, trabajados, os haré descansar. Mateo 11, 28 en adelante. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Si tú quieres, bueno, vino ella, terminó esa relación, pasó 1 año, pasó 2 solita. Digo, Tere, si todas tus hermanas son cristianas, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no? Vaya, cristianas de que conocen, ¿no? Están apartadas, están descarriadas, están divorciándose, etc. Y empezamos a orar por su esposo, ¿verdad? Empezamos a orar por su familia, toda su familia era cristiana, ¿no? Pero obviamente no había nada. Entonces, ¿qué sucedió? Ella empezó a dar testimonio. Y ¿dónde está Flor? ¿Dónde está Flor? Ven, Flor. Por ahí aparece la otra hermana, Flor. Dan un aplauso a Cristo por la vida de Flor. Vamos a hacer, yo puedo hablar lo que sea y las palabras no tienen peso si no hay un testimonio. Si yo te muestro un testimonio, tú dices, esa ya es otra historia. Por ahí aparece Flor, la hermana, y dice Flor, le digo, Flor, ¿por qué estás acá? Y me dice, ¿sabe por qué? Por el testimonio de mi hermana. Veo cómo se comporta, pero ¿sabe qué, pastor? Con honestidad, cuando ella llegó a hablarme de Cristo, yo la porreaba la puerta en la cara. No quería oír de nada, porque nosotros nos llamamos cristianos y no íbamos y lo que tú quieras. 3 años después le dije a Teresita, un favor. Cuando veas a Bartolo, siendo él un adúltero, el borracho, el que te golpeaba, que fue el consejo que yo le di en la librería la vez pasada, dile a Bartolo que tú le pides perdón a él, porque tú no fuiste un testimonio cristiano. Me volteó a ver Teresita como diciendo, el pastor está fumando algo extraño. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a un desgraciado? Y es verdad, ese era Bartolo. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a un tipo que me hizo la vida imposible? Le digo, porque ese es Cristo en ti. Y tú eres la cristiana. ¿Vieron qué fácil? Dice, pero, ¿y dónde lo voy a ver? No te preocupes, que eso se encarga Dios. No pasó 1 semana y por ahí aparece el esposo. Le dice, Bartolito, sí, te quiero pedir perdón porque yo no fui una esposa como Dios quiere. Ahí la volteó a ver Bartolo y dijo, Dios mío, ya necesitas internarte en un hospital de esquizofrenia. Tú no me hiciste nada, yo te lo hice. ¿Cómo tú me vas a pedir perdón a mí? Dice, porque yo siendo cristiana nunca te supe servir. Dicen que ese día de cuenta que le abrieron su cabeza a Bartolo y le metieron una pelota de boliche y le estaba girando en su cabeza, ya no tuvo paz y dijo, ¿y sabes qué, Bartolo? La voluntad de Dios es que tú y yo estemos juntos. Ven para acá, Bartolo, den un aplauso a Cristo. 17 años divorciados. No, hasta yo le tengo miedo a Bartolo. Ahí está Bartolo. Por ahí, cuando ella, Flor, ve este personaje que regresa con ella, dilo, 17 años, divorciados, separados, dice, yo le tengo que testificar a mi esposo. Y va con Tony, ven Tony, por favor, dale un aplauso a Cristo. Este también era guapo. No, pastor, yo no hacía nada. No, yo sé. Por eso se llenó de zorros tu casa y tu huerto. Tony, te pido perdón por no saber ser esposa. Flor, ¿vas a morir? ¿Tienes un tumor? Tú nunca a mí me has pedido perdón, no perdón, ni permiso para hacer lo que tú quieres. Dice, pero es que ahora conozco un Cristo verdadero. Conozco a Cristo en mi esperanza de gloria. Y quiero empezar a hacerte de bendición. ¿Dónde está Geiser? Vente, Geiser. Ahí aparece el hijo. Hoy un abogado. Era un desgraciado. Dan un aplauso a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Había un pequeño problema, nada más uno. Este tipo
endemoniado, borracho, fastidiando, lo vistió de niña a los 3 años. ¿Qué tú crees que viste a su hijo varón de niña? Esos son los ángeles del cielo. ¿Qué tú crees que viste a su hijo de niña? Para fastidiarle la vida a su esposa y al hijo. Entonces él crece desde los 3 años maldiciendo a su papá. Y se reconcilian aquí hace 3 años. Dar un aplauso a Cristo. ¿Sí o no? Cuando empiezan a ver ese testimonio, el hijo de ellos, comandante de policía, llega a casa de la mamá y dice, me voy a llevar preso a mi papá. Y dice, ¿por qué? Porque es un malvado y te va a maltratar. Dice, no, hijo. Papá Dios lo trajo. Ven acá, Liz. Y ahí está la esposa del comandante. Dar un aplauso al Señor. Ve cuánta gente es tocada por una persona que decide estar en serio. Una persona en serio. Por ahí vamos a hacer la célula con Bartolo y llega la hija enfermera. Yo no quiero saber nada del desgraciado de mi papá. Y mi mamá está loca, la voy a internar. Ella ya perdió la cabeza. ¿Qué le pasa? No sabe quién es mi papá. Me hizo la vida imposible. Yo no puedo verlo, no lo soporto. Dije, pero Cristo en ti sí. Ven, Teresita, dar un aplauso al Señor también. No, ustedes no han entendido nada. Ustedes no han entendido nada. Ahí aparece la hija enfermera, ¿verdad? De Bartolito. Bueno, párate ya, no te va a hacer nada tu papá. Ya no. Entonces, mira cómo Dios va obrando en las familias, ¿verdad? Y ya porque nada puede ser feliz todo, ¿no? Me mandan a Pablito el Señor. Vente, Pablito. Dar un aplauso a Cristo por la vida de Pablo. Bueno, siempre tiene que haber un aguijón, ¿no? Por ahí aparece Pablito. Este es el más descarado de todos ellos. ¿Qué me va a explicar si yo sé toda la Biblia? Le digo, ¿y el diablo también? El diablo se sabe toda la Biblia. El problema es que no obedece un solo versículo. El problema no es que tú te sepas la Biblia. El problema es que la Biblia está en ti, la palabra de Dios. No digan amén cuando menos. ¿No? Doña Martita, por favor, usted que es la última que ha llegado acá, pasa aquí al frente. La esposa del otro hermano, de Mateo. Dar un aplauso al Señor por la vida de doña Marta. Todos ellos cristianos. Un pequeño problema. Soy cristiano, pero no hay ni un fruto. ¿Sí o no? ¿A punto de divorcio con Mateo? ¿Sus hijas? ¿Vinieron sus hijas hoy? Su nuera y su hija. Dar un aplauso al Señor por la vida de estas muchachas. Todos ellos, cristianos de cuna, de verdad cristianos, asistían a la iglesia. Lo único que no pasaba, que no lo vivían. ¿Y cómo se vive el Espíritu de Dios en ti? ¿Listos, hermanitos? Si yo quiero llenar esta iglesia, lo único que tengo que hacer es no confrontar a nadie. Y ser el pastor happy, el sweetie, pastor dulce. Ay, desde que te veo te tiro besitos. Pero si yo te digo, oye varón, es hora de ceñirte los lomos y darle honra a tu esposa. ¿Sí o no? Oye, esposa, dice la Biblia que tu marido lo único que quiere de ti es que tú lo honres, que tú lo bendigas. Él te tiene que amar, cuidar, sustentar, proteger, pero quiere que tú lo honres y lo respetes para que sin palabras ellas sean ganados para Cristo. Le voy a decir por qué los hombres no vienen a la iglesia cristiana. ¿Listo, hermano? Va a escuchar por qué no venimos a la iglesia cristiana. Porque nosotros los pastores somos unos descarados.
Y no queremos que estén ustedes los esposos, porque si su esposa viene solo, ella sirve en la iglesia, diezma en la iglesia, atiende en la iglesia, está en la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y el esposo dice, ya me tienes hasta aquí, tú y la iglesia. Pero cuando llegas a este lugar, le estamos diciendo a las mujeres, si tú y tu esposo no están de acuerdo, tú no puedes aquí ni agarrar una escoba, porque el primer lugar donde tú tienes que dar un fruto es en tu casa. Digan amén cuando menos. Digan amén. Y muchos me dirán, pastor, ¿no pasó usted la canasta, las ofrendas, los diezmos? Aquí no se pide. ¿Tú te imaginas que aparte que te voy a dar de golpes, te pida? No vas a querer venir. No, es gratis, la golpiza es gratis acá. La damos en oferta. Soy como un martes de Chedraui, no todo, frutas, legumbres, verduras, sí. No, no se pide. ¿Por qué? Porque si esta casa no la edifica a Dios, estamos trabajando en balde. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser que este hombre deje a esta mujer 17 años y ella le diga, y te voy a decir algo más, Bartolito, dice Dios que tú y yo vamos a volver a estar juntos? Y contesta Bartolo, imposible. Imposible, yo ya me volví a casar, ya tengo hijas, ya tengo familia, lo que yo no te di se lo di a mi amante, compré casa, compré otra casa, y esto, y lo otro, y nada más lo estoy oyendo. Ay, este Bartolito, deja nada más que te agarre papá Dios. Oye, no tardó en terminar de hablar, llegó a su casa, estaban sus cosas tiradas a media calle. Y dice, ¿qué pasó? Lárgate de acá, desgraciado, viejo feo, le dicen. Y lo echaron. Y dice, ¿y por qué? Y dice él que se acordó de las palabras de su esposa. Tú y yo vamos a estar juntos. Un aplauso a Cristo. ¡Sham! ¿Sí o no? Esta es la iglesia. Dar un aplauso al Señor. Esta es la iglesia. Si queremos circo, vamos a contratar payasos. Si queremos iglesia, vamos a llamar pastores que tengan un corazón. Dar un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Esa es la iglesia. La iglesia, dice el Señor, no quiero que se confundan. El árbol bueno tiene que dar buenos frutos. Tiene que darlos. Y el árbol malo tiene que dar malos frutos. No voy a permitir que un árbol bueno dé malos frutos y un árbol malo dé buenos frutos, porque no quiero que se confundan. Pero nosotros los cristianos somos unos descarados. Y nos gusta que nos adulen, y nos gusta que nos aplaudan, y nos gusta que nos levanten. Y hermano, siéntese aquí. Un comercio, das un coche a la iglesia o das una ofrenda, quieres 15 minutos de comercial. Hermano Ruski, oh tremendo, y hermano fulano, eres un diablo, mister. Tú y el que te está adulando, porque dice que esa adoración va a servirte de muerte para ti. Y no estoy molesto, mira. Pero te va a servir de muerte. No queremos pagar. Y pastor, ¿por qué hacer servicio a las 8 de la mañana? ¿Y por qué no? Porque te gusta dormir y a mí no me gusta dormir. Qué bueno que tú llegas a las 8 y a las 8:30, ¿verdad? Pero yo llego acá a las 5:30, 5:45. Qué bueno que tú te vas. ¿Y por qué tarda tanto el servicio a las 10:30? No, hermano, el servicio aquí tarda hasta las 10 de la noche. Yo me voy a las 10 de la noche de acá. ¿Sí o no? ¿Y sabes el secreto? ¿Por qué pasa eso? Porque tengo mi corazón en la casa de Dios. Ahora sí le puedes dar un aplauso a Cristo. La iglesia es una ciudad de refugio. La iglesia es el lugar donde el que se siente triste, abatido, destrozado, destruido,
suicida puede llegar a recibir el amor de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no está supuesta a que llegue un lobo, a que llegue un depredador, a que llegue un descarado, a que llegue uno que está... voy a ver si me convence la iglesia. No, mi hermanito, estás perdiendo el tiempo. Nosotros aquí no perdemos tiempo en convencer a nadie. Que te convence los golpes del mundo, como tuve que pasarlo yo. A mí no me convenció nadie. Hace muchos años me habló una tía, ¿no?, que no es ni cristiana. Y me dice, José, pásame a buscar porque voy a ir a la playa que hace tus padres, por Chelén, por cierto. Pásame a buscar. Y se subió mi tía, me creció mi tía, un cariño tremendo por mí, ¿no? Primero los coches que manejé eran de ella y me los daba y estaba en la parte de atrás, ¿no? Y más así, ¿sabes por qué yo puedo andar contigo? Y dije, bueno, tía, yo creo porque me quieres desde niño, ¿no? Me dice, no, porque nunca me vas a convencer de ser cristiano. ¿Sabes cómo sentí eso? Y le digo, Señor, dame una palabra para ella. Y antes de que se baje de la camioneta, el viaje de aquí a allá duró como 30, 40 minutos. Le dije, tía, tengo una palabra para ti. Me dice, ¿qué es eso? Algo que Dios quiere decirte hoy. Dímelo. Nada te va a convencer de ser cristiano más que los golpes de la vida. Si Dios lo permite. Tan, tan. Pasan 3 años, voy al dentista, un amigo de nosotros, y me dice, oye, ¿qué tal lo de tus primos? Y yo no sé nada, ¿no? Yo estoy así, Me dice, ¿qué con mis primos? Digo, no sé qué estás hablando. Dice, ¿cómo que no sabes? Se mataron 2 primos hermanos tuyos. Y como yo ya era cristiano, en serio, ¿cómo tus familiares quieren andar contigo, verdad? Les encanta a tus familiares, que son tremendos impíos, andar con cristianos. Si todavía tus familiares impíos quieren andar contigo es porque tú no les has predicado nada. Eres cristiano encubierto, de la secreta. ¿Sí o no? Y le digo, yo no supe. Me dice, sí. Se mató un primo del lado de la familia de tu papá y un primo del lado de la familia de tu mamá. Y fue el sepelio ayer. Y digo, wow. Y yo, fulanito sí, y fulanito sí. Wow. Llego a la casa y le marco a mi tía. Estas fueron las palabras de ella. Sobrino, estuve muy triste porque no estuviste en el funeral de tu primo. Ese era un niño, era mucho más chico que yo. Y ese niñito me quería mucho a mí. Ya tenía 24 años cuando murió, 25. Y le digo, tía, nadie me dijo lo que pasó. ¿Cómo que nadie te dijo? Yo mandé a avisarte. Nadie tuvo la atención de hablarme por teléfono para decirme lo que había ocurrido. Y me dijo esto después. ¿Te acuerdas lo que me dijiste hace 10 años? ¿O 4 o 5? Habían pasado como 5 años. Y le digo, sí, tía, los golpes de la vida me iban a obligar a levantar la mirada al cielo. Digo, sí, tía. Está bien, sobrino. Yo te doy el pésame. Amén. Colgué. Nunca se convirtió. Ni eso le fue suficiente, ni a ella ni a la otra familia. Y yo sé que nosotros no somos predicadores de nuestra sangre. Otro va a venir a predicarle a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros tíos. Tú no eres profeta ni en tu tierra ni entre los de tu propia casa. Escrito por Dios, ¿no? Amén. Cuando Dios te está llamando a formar parte de la iglesia, tienes que considerar que la iglesia es la ciudad de refugio, dilo, diseñada por Dios para darle abrigo. ¿A quién? Al pecador que se arrepiente y que desea formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia es porque tú deseas formar parte del cuerpo de Cristo. Decirle a la gente, heme aquí, ¿en qué puedo yo servir? Sin interés, sin buscar nada propio, ya estás dejando de pensar en ti para empezar a dar tu vida por los demás, como Cristo lo hizo por ti. ¿Yo lo puedo hacer? No, pero el Espíritu de Dios en ti sí, porque Él es el que, en Él todo se puede. Amén.
El cristiano nacido de nuevo, apunta a eso, debe pertenecer y formar parte de un cuerpo de Cristo, de una iglesia. Tú no puedes ser el cristiano solitario, ahí, el llanero solitario, el que cabalga todo, ¿no? Las llanuras, ¿ok? Hasta el llanero solitario andaba con toro. ¿Te acuerdas del Apache? Entonces tú no puedes ser un cristiano solitario, tú no puedes ser un cristiano de tú solito, ¿no? Tú tienes que caminar con cristianos, con el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ese cristiano debe pertenecer a una iglesia, ¿ok? Debe dejar de ser individualista para enfocarse a ser un miembro del cuerpo. Acuérdate lo que dice Gálatas 2:20, vamos a leerlo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivimos, ¿verdad? Y ya no vivo yo, dilo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿En tu propia fe? No, tu fe no sirve para nada. Mi fe no sirve para nada. ¿Cuál fe es la que sirve? La de Cristo en mí. Entonces, ¿por qué no le dices al Señor esta mañana, Señor, tu fe en mí declara que mi esposo va a estar aquí pronto? En el nombre de Jesús. Aleluya. Puedes aplaudir, es para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive. ¿Quién vive? Cristo en mí. Te vas a pasar tú al asiento de atrás de tu vida. ¿Quién va a dirigir el volante de tu vida? ¿Dónde van a acabar tus deseos? Fuera. Tus caprichos, fuera. Tus planes, fuera. Eso se llama un cristiano que viene arrepentido, dejando su viejo hombre. ¿En dónde lo deja? En la cruz del Calvario. No puedes entrar. ¿Cuál es la puerta del redil? Cristo. Y quien no entra por la puerta del redil por Cristo no puede ser de los míos, dice el Señor. Es como un salteador, como un ladrón. Pero ¿cuál es esa puerta? Dilo, la cruz. No podemos llamarnos cristianos si no pasamos por la cruz. ¿Qué significa la cruz? Llegar y decir a Dios, ¿sabes qué? Esta vida que yo tengo de dolor, de tristeza, de aflicción, de situación, ya no la quiero. Quítala de mí, Señor. ¿Cuántos están cansados de su vida? Llegan a su casa, el marido sigue tomando, el esposo no quiere congregarse, los hijos están tatuándose, están andando, están metidos con el internet, están metidos en pornografía, están metidos con los selfies, están aquí, estas muchachitas están andando con uno, con otro, una cosa desenfrenada. Eso significa que tu casa está destruida y que el único que la puede edificar es el Espíritu de Dios en ti. Solamente Cristo. Para eso sirve la iglesia. Tú puedes llamarte cristiana, tú puedes ir con tu esposo, puedes cantar 1000 coros, puedes preparar los tamales para las cenas, puedes limpiar la iglesia, pero si tus hijas, tus nueras, tu familia no ve en ti un fruto de un Cristo vivo, jamás empate. Es un milagro que estén acá, pero se profetizó el viernes que iban a llegar solamente por tu testimonio y el de tu esposo. La gente no quiere palabras, quiere ver una vida. Ya está cansado de que la gente le esté, Cristo todo lo puede. ¿Y por qué estás como estás? Cristo todo lo esto. ¿Y por qué estás lo que está sucediendo en tu casa? Porque solamente estamos siendo fariseos. Queremos ser cristianos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio conocimiento. Un cristianismo humanista, derivado desde Adán del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y si Cristo vive en mí, yo también me voy a entregar por los demás. ¿Sí o no? A ver, hermanitos.
Yo sé que el domingo ustedes tienen contratiempos, ustedes no pueden venir, ustedes se durmieron porque el servicio es temprano. ¿Qué pasaría que yo lo haga? Llegas el domingo y el pastor se durmió. ¡Oh! Es que estuvo viendo al box del Canelo ayer y se encaneló. Le dieron, vio la repetición de la repetición de la repetición de... Bueno, acabó canela el pastor. ¿Sí o no? No, yo no puedo hacer eso. Sí puedo, pero Cristo en mí no. Sí puedo, Cristo en mí. O a las 10 de la mañana, me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? No sé, pero me tengo que ir. Tengo que ir a algún lugar, tengo que salir, vámonos ya. ¿Y a dónde vas? No sé. Muchos dirán a tu vecino, oye, me parece que tú lo haces así. Tengo que poner una inyección donde sea, dice, pero no está usted de bar, donde sea. Bueno, póngamela a mi hermana, dale. ¿Sí o no? Estamos, vámonos. ¿Dónde vas? No sé. Entonces, eso significa, no que no tengas contratiempos, no que lo tengas que hacer. De verdad, no hagan nada, ni por agradar al pastor, ni por agradar al hombre, ni por agradar a nadie. Háganlo porque Cristo está en ustedes. Da un aplauso al Señor. De verdad. No lo hagas por nada. Dice el 21, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Todo esto es por la gracia de Dios. La fe de Cristo en ti, la vida de Cristo en ti, la salvación de Cristo en ti, los frutos de Cristo en ti, son por la gracia de Dios. No porque somos buenos, no porque no los merecemos. Porque Cristo, que no se merecía el castigo, lo pagó por nosotros. Por eso dice redención, por eso dice remisión. Eso significa, Cristo te ha libertado de la muerte. Esa es la redención, de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la sentencia de muerte eterna. Esa es la redención y la remisión. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si por obedecer a Dios fuese la justicia, estamos bien fritos en el infierno. Dile a tu vecino, vamos a chicharrarnos, ¿ah? Si fuese la justicia por la ley, estamos liquidados, porque no hay nadie bueno más que el Padre, Dios, amén. Dice luego, entonces por demás murió Cristo. Ahora, cuando tú llegas a la iglesia, llegas como creyente, ¿verdad? Ya recibí a Cristo, estoy convencido que Él va a hacer la obra en mí, estoy convencido de todo, perfecto. ¿Qué sigue? Discipulado. ¿Quién te discipula? La vida de Cristo en ti. Ya no estás supuesto tú en la iglesia ¿y por qué dijo el pastor eso? ¿Y por qué, varón? Eso es, estás escuchando la tiniebla otra vez. Le digo a la gente cuando viene por primera vez, ven acá hermanito, lo que se habló está en la Biblia. Sí, sí está. ¿Y qué vamos a discutir de eso? Si yo te saco el libro de mi abuela, memorias de doña abuela me dieron, entonces tienes que salir corriendo de acá rápidamente. Es una secta. Pero si estamos hablando de que hay un Dios todopoderoso, que dio su Hijo por rescate de este mundo y que resucitó para darnos vida eterna y que ahora quiere venir a vivir a nuestro corazón, ¿qué es lo que discutimos? La iglesia no sirve para que te convenza yo de nada. La iglesia sirve para los que están convencidos de su fracaso como personas y de su pecado y se arrepientan, vengan a formar parte del cuerpo de Cristo. Para eso sirve la iglesia. La iglesia no está supuesta a estar con no son rendir pulso, no. Vamos a ver qué te convence. Yo no te voy a convencer de nada. El que te tiene que redarguir es el Señor. Uno de mis versículos que me encanta predicar y decirle a la gente, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dilo conmigo, os haga aptos en toda obra buena. ¿Quién te hace apto? El Dios de paz. No eres tú. Estamos en Hebreos 13, 20 y 21. Él os haga aptos en toda obra buena, para que entonces podáis hacer su voluntad. Si a ti Dios no te hace apto, tú no puedes estar en la voluntad de Dios.
Amén. Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, que significa Dios, en vosotros, o sea, en ustedes, lo que es agradable delante de Él. Él tiene que hacer lo que es agradable delante de Él. ¿En quién lo hace? En un cristiano arrepentido. En Él lo hace. Él os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Quién lo hace? ¿Quién viene a vivir a ti? Cristo, a través del Espíritu Santo. La gente dice, vamos a hacer todo esto bien. Eso se llama ser un fariseo. Ahora, como no lo podemos hacer, nos fastidiamos y nos vamos a la iglesia de la ovejita feliz. Gloria a Dios, vive como quieras, haz lo que quieras, total ya todo está hecho por acá. Ese es un engaño y este es un engaño. Entonces, ¿dónde me paro? En la cruz. Y diré, yo no puedo estar ni allá, ni mucho menos allá. Pero ¿sabes qué? No, tampoco puedo yo tomar la opción de ser bueno. Si tú no haces una redención en mí, si tú no haces una remisión de mis pecados, si tú no tomas esta vida miserable de pecador, porque yo te he confesado mi pecado, yo estoy destinado al infierno. Y mis generaciones igual. Muchos fariseos están hablando Cristo, 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 y sus hijos están bien descarriados y sus hijas están peor. Y no van a la iglesia ni a matado. Ni a matado. ¿Cuántas familias acá llegaron? No, pastor, yo soy cristiano de cuna. No, mi hermanito, él entró comején a tu cuna. Entró un comején endemoniado del centro del infierno y te acabó, hasta la cuna se comió. Fíjate tú, ya no quedó ni cuna. No me venga con esos cuentos de que soy cristiano. Sí, pastor, yo iba a la iglesia, me llevaba a mi papá desde chiquitita. ¿Y con quién te casaste? Con el borrachito de la esquina. Tú no eras cristiano, tú eras una impía con Biblia. Porque dice la Biblia, no te unas en yugo desigual, ¿no? Entonces se supone que si yo estoy enseñándole a mis hijos con la vida de Cristo en mí lo que se tiene que hacer, el que no va a salir a buscar un impío. Digo, a menos que esté guapo, ¿no? Si está guapo, pues sí. Ya me confundió, pastor. No es que te puedas ir, pero al parque sí puedes ir a pasear de 2 a 4, ¿no? Aunque se muera tu abuela de un infarto, ¿no? Son frutos de los cristianos de cuna. Mira cómo bajan los pies de la cuna y se van al parque. ¿Viste qué tremendo? Sí. ¿Y dónde está la niña? Se fue al parque, dejó la cuna y está paseando. 13 años. A los 15, no, te cachetea. A los 20 ya no te hace caso. Escuchen, hermanitos, ¿listos? Sí. Hasta los 18 años tienes para enseñar a tu hija. Después de los 18, hasta la vista, baby. Se van. Y no te pongas violento, porque nada más que marque policía y diga, mi papá me está fastidiando. Mister, no te van ni a preguntar qué es lo que tú hiciste. Te van a agarrar por la parte baja de tu cuerpo y te van a dar una patada y te van a meter un carro de policía y te vas a quedar 3 años en la cárcel felizmente. Porque ahorita todo está protegiendo a la esposa. Ustedes se imaginan que aquí en México hay una ley que tú le hablas a la policía y le dices, oiga, soy esposo de fulanito de tal, me intentó violar. Y te van a buscar. Y la gente dice, ¿cómo? Si soy el esposo. No, señor. Ella dice que usted la está forzando a lo que no quiere. Y te vas felizmente 9 años, ¿ah? Y tienes una luna de miel, yo me imagino, en la cárcel. El primer día tienes 10 novios, ¿no? Para que tú sepas lo que siente tu esposa, ¿no? Pone una cara ustedes y así como que, ¿what? ¿Qué pasa, ah? Tremendo. Escucha. Si el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros, no la va a hacer nadie. Nadie. Yo creía que sí, hasta hace 2 años, porque yo decía, bueno, hay que ser como Cristo, la imagen de Cristo. Ese es el texto, pero el contexto, lo que estás leyendo.
Dios nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, al cual sea la gloria. ¿Quién se lleva la gloria de tu cambio? ¿Y por qué no lo dicen bien? Cristo. ¿Quién se lleva la gloria de tu nueva familia? Esther, por favor. Cristo. 5 años divorciado de mi esposa. Si ahorita que está viejita de 50 años, luce de 30 o 35, cuando tenía 26 que la dejé, ¿cómo lucía? ¿Y por qué usted luce tan viejo? Porque alguien tiene que trabajar para que ella luzca así. Este es mi huerto, yo me la paso chambeando. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué no aplaudes? Envidioso. ¿Sí o no? Ahí están los hombres. ¿Sabes cómo están los hombres ahorita? Mira, así, mira. Ay, Dios mío, ya que acabe esto. La tortura. Ay, tenemos que irnos ahorita ya. Deje el pan en el horno. Qué tremendo. Ahora, divorciados 5 años. ¿Quién restauró nuestras vidas? Eso lo estás diciendo por hipócrita, pero no estás convencido. Oye, no había forma de que yo regrese con ella en lo natural. Porque empezó a ser mi novia de 14 años, yo de 22. Se casó de 17, yo de 25. Fue mamá de 18, 19 o casi 20. Y si tú ves una foto de ella y de mi hija, parecen hermanas. Entonces, bien jovencita, y la boto de la casa de 26 años, sin ningún beneficio de nada. La dejé sin casa, la dejé sin dinero, solo pudo sacar una caja de ropa, un televisor y un colchón. Ese era yo de buena gente. Y ella trabajó conmigo todos los negocios que hicimos desde que tenía 14 años. Ese era yo. ¿Sabes qué es el problema de nosotros los hombres? Que nunca reconocemos el maltrato que le damos a las esposas. Oye, hermanito, no, pero yo no era así. Usted era el malo, pastor, yo era el bueno. No, tú eres un malvado igual que yo. ¿Sí o no? Hermanos, dile a tu vecino, ¿te acuerdas, amigo? Si tienes duda, pregúntale a la cosa esta que tienes sentada a un lado. Cosa, se llama esposa, no cosa. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, destruidos, divorciados, nadie nos quiere ver. Porque cuando tú te destruyes, todos los que están a un lado de ti están felices, Y que se lo merecía, porque habían prosperado tanto, pero así, qué bueno. Hasta mi copastor que está allá afuera estaba así, qué bueno. Me conocía, desde los 13 años nos conocemos. Entonces, ¿qué sucedió? Que vino Cristo a mi corazón, y con todo y eso yo dije, libre, yo soy libre. Mi pastor, ven para acá, libre. Abre a tu mujer y restaura el matrimonio. Así como hacen ustedes de cariñosos. ¿Qué? Habla. Oye, se restauró nuestro matrimonio. ¿Quién lo restauró? Cristo lo restauró. ¿Quién nos sanó? Cristo. Y mi hija de 7 ahora ya tiene 12 años. ¿Quién la sanó? Cristo. ¿Por qué nosotros pensamos que le vas a decir a tu esposa, a partir de hoy, negrita, hoy voy a cambiar? Esa era de Lupe D'Alessio, ¿no? Dile, hipócrita, ¿cuándo cambiaste? ¿Cuándo cambiamos, hermanos? Mira, ni contestan, están bravos todos. Sí, hoy tengo que salir por la puerta de atrás, por aquí hoy me van a golpear todas las ovejas hoy, pero nunca. ¿Cuántas veces prometiste, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer, voy a dejar, esposa, te prometo que ya voy a empezar a trabajar? ¿Dónde los sacaron ustedes tan bonitos sus maridos? Dios es el que hace la obra. Dios es el que sana, Dios es el que transforma, Dios te hace apto. Amén. No quiero que te bajes. Le voy a dar un versículo más, 2 Corintios 3. 3:4.
Léelo tú. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ayer dio mi esposa acá, en un desayuno de mamás, una palabra de prudente y quiero que la sintetice en 10 minutos. De verdad que fue una mañana bien provechosa lo que el Señor nos permitió aprender de cómo la prudencia y la sabiduría de parte de Dios en el corazón de una mujer es súper importante, porque nosotras somos las que influimos en el hogar, al esposo, a los hijos, a nuestras generaciones, al ambiente, como nosotros somos como el termómetro de la casa. Si nosotros estamos de mal humor y contaminamos toda la casa, si hay amargura, si hay ira, si hay resentimiento, y también en cuanto a cómo nosotros podemos administrar lo que es el hogar. Hablamos de lo que es la prudencia en la boca, que es muy difícil para nosotras las mujeres. Normalmente hablamos de más, no pensamos lo que debemos de hablar, no cuidamos lo que debemos de hablar, maldecimos sin querer y pensamos que estamos haciendo como todas las mujeres lo hacen, pues como que es normal, pero no sabemos administrar ni siquiera las palabras. Hablamos de cómo ser prudentes en casa, en atención con el esposo, en la atención en cuanto a los alimentos, en cuanto al ahorro de la casa, en que no seamos personas necias a la hora de que si nuestro esposo quiere diezmar, nosotros no le digamos no diezmes porque nos vamos a quedar sin dinero, sino que tener, tú sabes, la sabiduría de decir no tenemos dinero porque no estamos diezmando. Entonces, cuidar los ahorros, cuidar la alimentación, cuidar todo los cuidados que Dios pone en nuestras manos es súper importante, pero siempre lo hemos visto como una carga. Y ayer de verdad que le dimos gracias a Dios de que somos mujeres, el rol que Dios nos dio como mujeres es maravilloso, el poder recostar nuestra cabeza en el hombro del esposo y decir, yo no lo tengo que hacer, para eso está mi cabeza, y yo hacer el rol que a mí me corresponde. No sentir la carga de tener la casa, y porque nos habían maldecido en cuanto a nosotros limpiar, barrer, sacudir, tener el cuidado, sino que es ahora, vemos que es un privilegio donde nosotros podemos servir y mostrar el amor de Cristo a nuestro esposo, a nuestros hijos y después aquí en la iglesia. Hablamos de la prudencia en cuanto al respeto entre pareja, entre familias. Pues yo les decía, aquí en la iglesia todo el mundo se lleva muy bien, se saludan, se respetan, pero cuando llega uno a la casa, como hay tanta confianza entre el esposo y los hijos, decimos basura y media. Y como no nos los pueden cambiar porque es el familiar, ya ese es el que nos tocó. Entonces nos confiamos, pero eso va trayendo destrucción a la vida en familia. Hablamos de cómo también ser prudentes a la hora de instruir a los hijos, instruirlos en el camino del Señor desde que nacen. Desde antes, si se puede, en el vientre, orar por los hijos, pero ya que nacen, instruirlos en el camino del Señor, mostrándoles una vida. Hablamos también de lo que es cuando una persona tiene problemas alrededor de su vida y en vez de mostrarles a Cristo, que tenemos la confianza y la fe de que Dios va a resolver la situación de acuerdo a su voluntad, nosotros entramos en pánico, nos desesperamos, nos ponemos histéricas. Entonces ahí en ese momento estamos matando espiritualmente a nuestros hijos, mostrándole que no existe un Dios verdadero. Les estamos mintiendo con nuestra vida, mientras que Dios no es falso, Él no miente, Él es todopoderoso, pero nosotros somos las que no confiamos y mostramos esas reacciones a nuestros hijos, estamos maldiciendo sus generaciones. Y ahí nos fuimos toda la mañana. Quisiera que hablaras un poquitito del rol de la esposa en el hogar y no solamente en la iglesia, de lo que hablas ayer. Sí, una de las cosas más importantes, al menos en mi vida, yo se los compartí como algo que Dios a mí me mostró y que quiero contagiárselos. Sí, me lo mostró en la Biblia, ¿no? Que es el rol de la esposa. Yo tuve la infancia un poco difícil. No tuve una mamá que pudiera yo ver muy bien el rol de esposa, pues no, porque ya se había muerto mi papá, era viuda mi mamá, y cuando yo tenía 6 años mi mamá enviuda. Y después yo me quedo sola en casa y haciendo y deshaciendo.
Entonces, prácticamente crezco sola, ya la hice. Después pasan los años y mi suegra prácticamente es la que me enseña a cocinar. Gracias a Dios, me enseñó a limpiar, me enseñó muchas cosas y de verdad que yo se lo agradezco infinitamente. Pero en realidad, cuando yo vengo a conocer la palabra de Dios y el rol que Dios nos pone, yo nunca había disfrutado el ser mujer. Nunca había apreciado el haber nacido mujer, el cuidar de una casa, el atender al esposo, el ser esa parte esencial de que cuando el esposo abre los ojos nos ve con una sonrisa, sino que siempre amanece uno y estás allá como que, ay, otro día y a ver qué va a hacer y todas las implicaciones que lleva el día, ¿no? Pero al contrario, sino poder disfrutar y digo, wow, ahora tengo una casa, no quiero ni salirme de mi casa, hay tanto que hacer, pero no es así de que, ay, lo tengo que hacer, sino que pusimos un horario y todo tiene un orden en casa, ya disfruto eso. Y yo se lo quería compartir a mis hermanas porque muchas veces es tanto lo que tienen que hacer, pero están tan fuera de orden que por eso no lo disfrutan, porque no han apreciado el rol que Dios les dio, que cuando llegan a casa ustedes están criando reyes y sacerdotes, están criando hijos para alcanzar las naciones, están sembrando en la vida de sus hijos. No es para nosotras, es para ellos. Y en el esposo levantando un respeto y una honra hacia el padre, que ese es lo más importante que nosotras tenemos que hacer. Que cuando los hijos vengan y les caiga mal, no sé, el regaño o algo, decirle, si tu papá lo dijo, eso se hace. Si tu papá habló, usted se calla. Entonces es ese respaldo que uno le tiene que dar al esposo. Y a los hijos mostrarles esa honra y ese respeto de mi parte hacia él y luego mostrárselo a los hijos es clave, es fundamental en la crianza de un siervo de Dios. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que se compartió ayer. Cuando ella y yo nos convertimos con un año de diferencia, de verdad que tuve el privilegio de tener en mi pastor, que es el pastor Joaquín, el doctor Molina, un hombre que estaba abocado a la familia. Él desde jovencito tuvo problemas en su casa por el divorcio de sus padres, que finalmente la mamá se entrega a Cristo, se salva ese matrimonio y él agarra la carrera de abogacía y se dedica a ser un conciliador de familias, sacrificando dinero, mucho dinero, porque cuando llegaba la gente a divorciarse, él los llevaba hacia una restauración conforme a la palabra. Y delante de mis ojos yo vi cantidad de familias que no tuvieron que divorciarse por un consejo sabio. Nosotros mismos somos fruto de un consejo de él, ¿no? Me dijo, tú no tienes el llamado que Dios tiene para ti si no estás reafirmado con tu esposa, si no estás reafirmado con tu hija. Hoy nosotros podemos disfrutar de nuestra hija casada también con un pastor, ¿verdad? Con un muchacho que fue el que me recibe a mí cuando yo me convierto. Y ahora tenemos nuestras 4 nietas que también son un reflejo de haberle dicho nosotros a Cristo, sí, sé tú nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Quería yo también compartir que una de las cosas donde yo vi lo que es el rol de esposa, de madre, fue en la esposa de mi pastor. Dios nos permitió pasar muchísimo tiempo en su casa, meses pasábamos allá prácticamente, fue nuestro instituto bíblico prácticamente, pero fue en vivo. No era teología, no era estar estudiando la palabra nada más, era ver una vida que yo no conocía, nunca conocí una mujer que desde que abría los ojos estaba feliz y atendiendo a su esposo y sus hijos con un gozo. Sí, bueno, fueron llegando ya después los 4, pero nosotros los conocimos prácticamente todos cuando nacieron. Y yo veía que ella podía con todo y yo decía, ¿cómo esta mujer puede con todo? Y nunca está enojada, nunca está molesta, ella disfruta lo que está haciendo. Y cuando ya se acostaba a los niños, que son 4, en esa época eran niños, ¿no? Cuando acostaba a los hijos me decía, ahora sí voy a limpiar, 2 de la mañana, limpiando la casa. O si tenía que hacer un trabajo el niño, a esa hora ayudando al niño para que entregara su proyecto el día siguiente. O se ponía a hacer galletitas a las 2 de la mañana. Yo decía, ¿cómo tiene ella ganas y tiene humor de hacer galletas a las 2 de la mañana y con una sonrisa, ¿no? Y al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, ella tenía una energía que yo decía, esto solo Dios lo puede hacer. Yo quiero eso en mi vida y de verdad que Dios me lo ha concedido. Y no solo a mí, ahora yo vemos a nuestra hija con 4 hijas, está haciendo exactamente lo mismo.
Y tú la ves con un gozo y dices, ay, sí, ahorita voy a limpiar, voy a arreglar y sus proyectos y la tarea, y nunca la ves cansada, nunca la ves molesta. Tiene que ser Dios. De verdad que ha abrazado el ser esposa y el ser madre, pero porque tenemos un testimonio, un legado de vida que nos han dejado nuestros pastores. Y eso es, yo creo que para mí, el mejor regalo. Y yo bendigo la vida de Ivette, porque hoy es Día de la Madre, pero para mí yo la bendigo todos los días. Todos los días está en mis oraciones y la bendigo por todo el legado que ella, sin querer y sin desear, lo ha dejado. Amén. Y obviamente lo que más nos impactaba a nosotros era ver la vida del pastor, ¿no? Claro. Y de su esposa y de sus 4 hijos, que hoy son 4 adultos, ¿no? Unos muchachos ejemplo, testimonio, que donde él los lleva, obviamente impacta, ¿no? Por su vida, es una vida en Cristo. Y Joaquín, cuando se convierte, pues también le hace ese desafío al Señor, le dice a los 16 años en el altar a Dios: yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente, pero si tú tienes ese plan conmigo, yo no me voy a oponer. Haz todo lo que tú quieras a pesar de mí. El Señor escuchó esas palabras de ese jovencito a los 16 años. Hoy tiene 48 años y Dios sigue siendo fiel en la obra que empezó en su vida. Así que esta mañana queremos decirte que eso sucede solamente en la iglesia. En la casa de Dios es donde tú puedes recibir una palabra que transforme, una palabra que restaure, una palabra que haga todo nuevo, una palabra que le dé vida a tus hijos. Nosotros no queremos acá que ninguna mujer esté sirviendo si su esposo no está convertido o su esposo no está convencido de que Cristo es la esperanza, de verdad. Hay batallas y sabemos que hay gente que está batallando y amén, pero que llegue alguien y diga: no, mi esposo que se quede como un borracho en la casa o lo que sea y yo voy a ser tremenda predicadora, eso no lo queremos, porque eso no es de Dios. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3, quien no puede cuidar su propia casa, desde el 1 al 7, que no intente o no va a poder cuidar de la casa de Dios. Inclina tu rostro. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana. Nosotros te damos gracias porque la iglesia, Señor, es la ciudad de refugio de la familia tuya, Señor. La familia que fue comprada a precio de sangre por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido en esta mañana que estas palabras de alcanzar en Cristo y Cristo en nosotros la esperanza de gloria, todo el propósito para el cual nos creaste, que nuestros hogares sean la primera iglesia que nosotros debemos de cuidar, que sean la primera familia que nosotros debemos atender, que sea el primer lugar donde fluya la gracia y la misericordia de Dios. Te pedimos esta mañana que sea recibido esto en el corazón de mis hermanos y que no sigamos justificándonos, ni siquiera intentando ser cristianos en nuestra propia fuerza. Que se levanten hombres esforzados y valientes porque Cristo habita en sus corazones. Que se levanten mujeres sabias, virtuosas, mujeres que edifican la casa porque Cristo está viviendo en los corazones, Señor. Así que te damos gracias por esta palabra y que se sepa que el propósito de la iglesia de Cristo es precisamente eso, ser parte y miembros unidos a la misma unidad de la fe, estatura, perfección y madurez de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.